¿Ustedes saben qué se celebra hoy día? ¿Qué se celebra? Ajá. ¿Qué quiere decir Pente? Penta, acuérdense, discipulado 1, ¿qué es? 5. Entonces Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿realmente es una fiesta para la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque recordamos que la iglesia de Cristo se inicia justamente en Pentecostés. Y ahí es donde empieza la historia de la iglesia. ¿Y qué nos relata la historia sobre el Espíritu Santo? Entonces, vamos a aprender un poquito sobre esta parte del Espíritu Santo, porque incluso muchos cristianos a veces confunden las cosas o, como he escuchado muchas veces, ¿no? Decir, no, yo me quedo con el Espíritu Santo porque es lo máximo. Ahora, es cierto, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es para que uno pueda preferir a quién o no. Y a veces yo le digo, ¿y tú de qué iglesia eres? Yo soy del linaje escogido, ¿perdón? Digo, ¿qué estás escuchando? Porque el linaje nunca enseña que alguien es más o menos y mucho preferir. Yo prefiero el Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo tiene una función en este mundo. Dios Padre también tiene una función en este mundo y Cristo también tiene una función en este mundo. Pero ambos están asociados para anunciar a Cristo resucitado. Y esa es la función. Y eso aprendieron los apóstoles el día de Pentecostés. Que después de ser unos cobardes, sobre todo Pedro, que era un cobarde, salió un valor encima y comenzó a ¿qué? Miren los dones que el Espíritu Santo me ha dado. Yo soy profeta, yo puedo sanar enfermos. ¿Fue eso lo que salió a decir Pedro o qué es lo que Pedro anunció? A Cristo Jesús. Entonces vamos a aprender el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos dicho muchas veces que el Nuevo Testamento lo aprendemos a la luz del Antiguo, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿ha habido presencia del Espíritu Santo? ¿Qué dicen? No opino, mejor no opino. Sí, obviamente que sí. Ahora, para los judíos también es una fiesta importante, pero ellos están celebrando de la salida del Éxodo, salida de Egipto, y cuando le entregaron las tablas de la ley en el monte Sinaí. Entonces, ellos celebran Pentecostés, eso. Todavía hay un trasfondo todavía de una fiesta de las semanas, ¿no? Pero así como igual ellos están celebrando, porque la salida representa luego la Pascua, también es su día de Pentecostés. Así que en Israel también están celebrando, o ayer creo que ya lo han celebrado, lo que es Pentecostés. Vámonos a Miqueas. Miqueas 3:6. Miqueas 3:6 dice, por tanto, de la profecía que os hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados todos los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo, dice, ¿qué es lo que le estaba sucediendo a este profeta? En ese tiempo también Dios había levantado profetas, había levantado otras personas, pero ellos en vez de dejarse guiar por Dios, usaban ese don con propósitos, ¿con qué propósitos? Financieros, ¿no? Entonces, a la gente a veces le gusta eso. ¿Sabes qué? Yo qué sé, pertenece a una congregación, pero te dice exactamente lo que has vivido y lo que vas a vivir.
vamos, 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 y se van. Porque a la gente le gusta eso. Y Miqueas estaba viviendo en carne propia esas cosas. Porque los adivinos de esa época se mezclaban con los profetas y a las finales parecía una sola cosa. Y todavía los profetas se tomaban el nombre de Yahvé. Entonces la gente le creía, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si un profeta de Dios, yo invito a un profeta de Dios, viene acá y dice, hermana, tú vas a ser millonaria? ¿Qué dirías, hermana? Amén. Pero ¿sabes qué, hermanita? El Señor me ha dicho que tú me tienes que pagar mi pasaje a África. ¿Qué dirías, hermana? Es linaje, es linaje. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso suele pasar. Entonces hay mucha gente que empieza a engañar a la gente solamente por dinero. Y Miqueas estaba viviendo esto. Y entonces él les está diciendo en el versículo que sigue, mas yo, dice, estoy lleno del poder del Espíritu de Yahvé y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificas a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Qué había pasado? Todo se había vuelto una cosa comercial, ¿no? Y sus profetas adivinan por qué. Por dinero. Y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces Miqueas, a través del poder del Espíritu de Dios, él se levantó y dijo, esto va a pasar. Jerusalén, ustedes que están haciendo esto, ahora la ruina viene. Bueno, la historia dice que eso vino. Ahora, ¿quién estaba el Espíritu de Yahvé? ¿Con qué profeta? Con Miqueas. Y él tuvo esa autoridad y esa capacidad también de denunciar las cosas que habían. Ahora miren, vamos a ir a Salmo 104, versículo 30. Vamos a ver la presencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Yahvé para siempre. Alégrense Yahvé en sus obras. Envías tu espíritu. Este mundo, hermanos, ya está hecho, ¿verdad? ¿Es bonito o no? Hay lugares que son preciosos. ¿Quién los hizo? Dios. ¿Con qué? Aquí hay gente que trabaja en constructora. ¿Los han llevado ustedes para hacer el mundo? No. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra, con el poder de su espíritu. Hay poder. Él dijo, háganse. Él es espíritu. Otro salmo, 51:11. Y aquí está hablando el rey David. ¿Se acuerdan el rey David, discipulado 1? Que por estar mirando le gustó una chica que se estaba bañando, ¿se acuerdan? Y le embarazó y trajo al esposo y quiso engañar al esposo, pero el esposo resultó fiel al David y a las finales terminó matándolo, ¿se acuerdan, no? Bueno, él está diciendo, si ustedes leen todo el Salmo 51, ustedes van a saber la secuencia, pero acá he sacado estos dos versículos que dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Perdón, devuélveme el gozo ¿de qué? ¿Qué sabía David? Que en ese tiempo la gente no sabía. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía por ratos y se volvía a ir. Venía sobre un profeta y el profeta podía hablar, hablaba y luego se retiraba.
venía también sobre los reyes y sobre los sacerdotes. El rey David disfrutaba de la presencia del Espíritu de Dios. Pero, ¿por qué se iba? ¿Cuándo se iba? En este caso, cuando David pecó, mató al esposo de esta joven. A las finales se quedó con la joven, a las finales de ahí salió Salomón, pero cometió un pecado, ¿sí o no? ¿Ver la mujer ajena es pecado o no es pecado? ¿Qué es eso? Díganlo, declárenlo con su boca. Al pecado hay que llamarlo pecado. Y entonces el Espíritu Santo, ¡pum!, se retiraba. Y David se metía a un cuarto especial que tenía y lloraba y decía, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. No puedo vivir sin Él. Y esta es la presencia. Y hay muchos versículos, hermanos, que el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué ocurre en el Nuevo? Vamos a ver la diferencia. Y ahora, ¿qué hago con el Espíritu Santo? Miren, vamos a seguir con la lectura. ¿Se acuerdan de la Virgen María, verdad? Una historia que casi todos saben. Lucas 1:35. Sabemos que el ángel habla con esta joven, esta doncella, pero en el versículo 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, porque ella le preguntó, pero ¿cómo voy a quedar embarazada si varón nunca he tenido? Y en mis básicos conocimientos a los 14 años que yo tengo en el pueblo de Israel, y que no hay tele y que no hay radio, yo sé que cuando un hombre y una mujer tienen algo, ella sale embarazada. ¿Me puedes explicar, ángel, cómo va a ocurrir esto? Y el ángel le responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, que es muy anciana, también está embarazada y está en el 6º mes para ella. ¿Te acuerdas de esa prima tuya y que es estéril? Sí. Bueno, ahora está embarazada. Versículo 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, Jesús todavía no había venido, ¿ok? Entonces, ¿con qué poder quedó embarazada la Virgen María? Si alguien me dice ahora, pastora, ¿sabe qué? Estoy embarazada y creo que se está repitiendo la historia, porque vi un ángel, así me reiría yo también. Porque esto solamente se ha visto una sola vez y con la Virgen, y estas son profecías del Antiguo Testamento también. Joel, Daniel, Isaías anunciaban que iba a venir el Cristo por medio de una mujer virgen. Y esto se estaba dando, se estaba cumpliendo la profecía. Vámonos a Lucas 11:11. Y ahí ya está Jesús. Y ya está hablando con los fariseos. Ya los fariseos estaban metiéndole ahí el dedo para ver si cae, no cae, ¿no? Lucas 11:11 dice, y les está explicando y le dice, ¿qué padre de entre vosotros? ¿Cuántos papás hay acá? Levanten la mano. Amén. Si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le da una serpiente, papás, ¿ustedes serían capaces de hacer eso? Papito, quiero una salchipapa. ¿Qué hace el papá? Sabe que esa comida no debe, ¿no? Pero ¿qué hace el papá? Va y le compra su salchipapa, ¿no? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Algún papá es capaz de hacer esto? No. Miren lo que dice. Pues si vosotros, siendo malos, ¿ya? Ustedes, papás que han dicho que pueden ir a comprar una salchipapa, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Ahora, ¿por qué yo he leído Lucas? Porque Mateo dice,
cuánto más el Padre le dará buenas cosas. Pero Lucas dice, el Espíritu Santo. ¿Por qué menciona Cristo el Espíritu Santo? Porque a través del Espíritu Santo, hermanos, tú puedes orar correctamente. Es la única manera. ¿Quieres hacer las cosas bien en esta vida? Amén, yo también. Pero es el Espíritu Santo quien te va a guiar, quien es tu maestro. Y hoy en día, eso es lo que tenemos ahora. Lucas 3:16, lo voy a leer rápidamente, dice, cuando Juan el Bautista bautizaba así, los hacía formar cola, ya, toditos a bautizarse, arrepiéntanse y vengan, y los hundía toditos, ¿no? De un solo golpe. Dice, Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Hechos. Pero antes de irnos a Hechos, quiero leerles una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, y yo puedo ver la bondad de Jesús en todo esto. ¿Saben qué? Algo a mí que me causa mucha ternura es que Jesús, Él sabía que tenía el tiempo limitado. Tenía 3 años y un poquito más para hacer el trabajo que tenía que hacer. Y Él sabía cuándo iba a morir. ¿Se acuerdan en la última cena? Agarró y le dijo a Judas, anda, corre, ve lo que tienes que hacer. Y los discípulos, ¿qué ha dicho? Y Juan, que estaba ahí recostado, oye, ¿qué ha dicho? No sé, el otro tampoco ni enterado. Pero Jesús sí sabía. Pero no lo delató, ni hizo muecas con la cara. Nadie descubrió lo que estaba pasando. ¿Y saben qué? Jesús era la persona más tranquila que había. O en algún versículo encontramos que Jesús estaba, ya Pedro, muévete, mira, se me pasa el tiempo, corre para allá. Resucitó a Lázaro, no, tengo que ir a resucitar a otra persona, yo tengo el tiempo escaso. ¿Hay algún tipo de lectura donde habla que Jesús corría por llevar el evangelio? No, vemos un Jesús tranquilo, predicando a multitudes, pasando el tiempo con ellos y después con sus 12. Pero estos 12 eran la extensión cuando Él no iba a estar. Y aquí está esta conversación, y yo quiero que ustedes vean la personalidad de Jesús. Juan 16:1. Y les comienza acá a explicar, miren, esto van a pasar ustedes, ¿ya? Le dicen sí. Os he dicho esto para que no se escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará rendirle servicio a Dios. Ellos todavía no iban a las sinagogas, ¿verdad? Ellos todavía no predicaban. ¿Quién se metía en las sinagogas y sacaba los rollos para leer? Era Jesús, pero ningún discípulo. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sin embargo, os he dicho estas cosas para que cuando venga su hora os acordéis de ella. Y yo os las dije. Sin embargo, no os dije esto al principio porque yo estaba con vosotros. Les estaba diciendo, miren, hay cosas que yo no les he dicho porque yo estoy caminando con ustedes. Pero ya va a llegar el momento en que no voy a estar. Entonces esto van a pasar. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Porque mientras él hablaba, los discípulos comenzaban a desencajar su rostro, ¿no? De aquí está queriendo decir, ¿a dónde se va a ir? Después que hemos dejado todo, quiere irse a un sitio. Ellos comenzaban a pensar. Y Jesús le dice que nadie me va a preguntar a dónde me voy. Más bien, porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Yo les estoy diciendo que me voy a ir, que es necesario que me vaya. No se llene su corazón de tristeza. Parece que en la tristeza de los discípulos se quedaron mudos. Y es normal, hermanos. ¿Alguna vez ustedes han estado tristes en su vida y les ha dado ganas de reír, de decir, yupi, algo? No, es normal. La tristeza, ¿qué hace? Como hay un dicho aquí en Arequipa, ¿no?
que las abuelitas usan. Se ponen un po, dice, ¿no? Como el pollo, ¿eh? Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga el Consolador, para que venga el abogado, para que venga el Maestro, y Él va a estar con ustedes, como Él dijo en su promesa, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, cuando yo me vaya, Él va a venir, y ya no va a venir por ratitos, sino que va a ser, se va a quedar. Hermanos, está. Ya no viene por ratitos y se va. Y pueden decir, pero yo tengo sabiduría por ratitos. Ese es problema tuyo, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está acá. Y miren lo que le dice Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero antes que le pregunten, Jesús, ¿y qué es pecado? Jesús, ¿y qué es juicio? Él responde, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. ¿Qué es pecado? No creer en Jesús. Hermano, la gente cuando no cree en Jesús hace cosas porque no cree en Él. ¿Y eso qué se llama? Pecado. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Yo hice justicia, yo he venido a pagar los pecados de ustedes. Ahora me voy y ya no me van a ver. En cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién ha sido? Satanás. Está juzgado y está sentenciado. Lo único que falta es que lo saquen en un desfile para que vean que es derrotado. Satanás está derrotado, dice, ¿no? Todavía tengo que decir muchas cosas, pero ahora entenderán los apóstoles. Juan 16:13. Miren lo que dice acá. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber por las cosas que han de venir. Juan 16:16. Y esa es la parte que a mí me encanta, porque dice, un poquito no me veréis, y de nuevo un poquito y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros, ¿qué significa esto que nos dice? Un poquito y no me veréis, y un nuevo un poquito y me veréis, y porque voy al Padre. Pues ellos hablaban, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿qué significa esto que dice un poquito? No entendemos lo que está diciendo. Jesús comprendió lo que querían preguntar y les dijo, ¿preguntás entre vosotros esto que dije? Un poquito y no me veréis, y de nuevo un poquito y me veréis. ¿Saben qué? Yo miro aquí el amor de Cristo. No es que no tenía el valor, sino ahora, ¿cómo les explico? Mamás, ¿cuántas mamás hay? A ver. Uy, hay más mamás que papás. ¿Cómo le explicarían a sus hijos si por ahora el médico te da un diagnóstico no muy bueno y te dice, no sé, hay un cáncer que ya se ha generalizado, solo tiene 2 semanas de vida? Ahora, ¿cómo le hacen entender eso a sus hijos? No es fácil, ¿verdad? Y Jesús estaba en la misma posición. Decía, ¿cómo les digo? Entonces empezó, miren, me van a ver un poquito, pero después no me van a ver otro poquito. Y luego me van a ver otro poquito y ahí ya no me van a ver. ¿Cómo podía decirle Jesús? ¿Saben qué? Me van a latigar hasta el punto que mi espina de acá se va a notar los huesos. Voy a estar desfigurado, me van a matar. Pero no lloren ni se preocupen por mí, porque después voy a resucitar y me volverán a ver. Es difícil, hermanos, no es fácil. Entonces Jesús encontró la mejor manera de decirles, un poquito me van a ver, pero después otro poquito no me van a ver. Y los discípulos, ya, saben cómo era Pedro, ¿no? Un poquito, ¿qué está hablando este? Juan 16:19. Jesús comprendió, Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Ya, les voy a decir lo que va a pasar. Van a llorar, van a lamentar, van a gritar, pero el mundo se alegrará. Vosotros tendréis angustia, pero vuestra angustia se convertirá en gozo. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo la angustia se puede convertir en gozo? Y antes que les pregunte, Jesús responde. La mujer cuando da luz tiene angustia porque ha llegado la hora, ¿verdad? Cuando una mujer va a dar a luz,
Creo que ninguna va riéndose al hospital, ¿o sí? ¡Qué lindo! Voy a dar a luz mi bebé, felicítame, gracias, mi torta, mis globos. No, ella está angustiada por el bebé. Luego tiene el bebé. ¿Qué pasa después de esa angustia? ¿Has visto mi bebé? Mira su manito de mi bebé. Después que ha estado gritando ahí, llorando, ahora está, ¡ay, qué linda criatura, qué hermoso, qué bello!, ¿no? Y se llena de gozo. Y es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. La angustia que ustedes van a tener se va a convertir en gozo, porque van a saber cuál es el propósito, el fin de haber venido a este mundo, y cuando ustedes se enteren, se van a gozar. No es para que estén tristes. Ahora, es cierto, Él pasó la muerte más terrible, y médicamente se puede comprobar, pero Él lo hizo por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a ustedes. Entonces, en Lucas, ¿quién era Lucas? ¿Saben quién era Lucas? Lucas era un médico gentil y se le atribuye a él que él escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos. Si ustedes leen el final de Lucas y continúan Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que es la misma forma de escritura y que continúa. Pero ahí se divide porque en Hechos empieza lo que para nosotros es el nacimiento de la iglesia cristiana. Ya dejó de ser el templo. Ahora cada uno de nosotros somos piedras de esa construcción, hermanos. Es una iglesia viva. ¿Por qué? Porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí hay unos ladrillos que se están durmiendo, también van. Pero somos una construcción viva. Si se duermen es porque están vivos, está bien, no hay problema. ¿Qué dice Hechos 2:6? Cuando se produjo este estruendo, miren, toda la gente estaba esperando, porque Jesús, ¿qué le dijo en Lucas? Vámonos un ratito a Lucas, ¿ya? Para poder encontrar lo que sigue. Muy bien. Lucas 11, 24, 26. Vamos a leer. Vamos a leer del 24, 35, ¿ya? Ya Jesús había resucitado, ya Jesús estaba de pie. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos el partir el pan. Estaban haciendo ya el partimiento del pan. Mientras hablaban estas cosas, los discípulos estaban hablando, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. O sea, Jesús entra. No sé si ustedes tengan a alguien en su casa, algún pariente que a veces no hace ruido con su cuerpo, ¿no? Y de repente te habla y tú, ¡ah! Lo mismo le pasó a Jesús. Dijo, paz con usted, y los otros, asustadísimos, aterrados, dicen. Y él les dijo en Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Miran, acá estoy vivo. Y los discípulos estaban aterrados. En esta reunión no estaba Tomás. ¿Saben qué, hermanos? Ahora que yo he estado en este viaje, Tomás fue a levantar justamente, a él lo mandaron por la parte de la India, a levantar la iglesia cristiana. Justo donde yo he estado, seguramente donde ha estado caminando él, yo también he estado caminando. Pero vino una crítica dentro de mí, porque Tomás fue el único discípulo que le dijo a Jesús, todos los discípulos le contaban, ha venido Jesús, ha comido pescado con nosotros. Y Tomás decía, mientras no meta mi dedo en el hueco de su mano y no meta mi puño en el hueco del costado, no voy a creer en él. Entonces, Tomás era ver para creer. Entonces, cuando yo estaba caminando por esos sitios, yo me ponía a pensar y decía, oh, te dieron un lugar bien difícil para llevar el evangelio, ¿no? Entonces,
Llega un rato y yo le digo, ¿y dónde está pues lo que has levantado? Fui un poquito, estamos en familia y a veces nosotros cometemos errores. Déjenme contarles este error mío. Y yo decía, ¿dónde está la iglesia cristiana que has levantado acá? Ahora yo he venido y quiero hablar con los discípulos y no encuentro ninguno. Más me da la impresión que estoy en el pueblo de Israel, dioses por cada esquina. Y seguía caminando, y mientras yo caminaba y meditaba y decía, con razón Dios lo ha mandado acá, ¿no? Al lugar más difícil. De repente una voz muy suave, muy dulce, y aquellos que cuando el Espíritu Santo te habla muy poquito, usa muy pocas palabras, y solamente vino a mi corazón y me dijo, ¿y tú? Y yo dije, ¿y yo? Por alguna razón estoy acá, pues no me van a mandar de allá para acá por nada, todo se ha armado para que yo esté acá, y mientras, cuando Dios te habla, tú empecé a entender muchas cosas, porque el Espíritu Santo te ubica en la posición que tú estás, te ayuda a que tú crezcas. Hermanos, la función del Espíritu Santo ahora para nosotros es para que tú madures espiritualmente y tengas el valor de decir, yo amo a Jesús. El Espíritu Santo no se ensalza solito. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿A quién anuncia? A Jesús. ¿Qué hace Dios Padre? Yo he enviado a mi Hijo amado. Todo es en función de Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Jesús. Y dicen Hechos de los Apóstoles que ellos estaban esperando, entre ellos también estaba su mamá de Jesús, habían 120 personas y de repente empezó un ruido fuerte y unas lenguas de fuego y comenzaron a posarse en cada uno de los que estaban ahí. Y había gente que también estaba mirando. Gente que eran judíos pero estaban mezclados o habían venido de otro lado. Acuérdense que era 50 días de la Pascua. Entonces venían solo por esa temporada y luego regresaban a su lugar. Así que habían turistas ahí mirando. Y comenzaron a hablar, dicen, otras lenguas. Y ellos reconocían sus lenguas. Decían, este habla árabe, estos son medos persas, ellos hablan esto, estos hablan el otro. ¿Qué pasa? Hasta que uno salió y dijo, están borrachos toditos. Pero ¿cómo pueden estar borrachos tan temprano? Han tomado vino, dice. Ahora, el vino de esa época no es el vino de esta época. El vino de esa época no le echaban alcohol, nada, simplemente se fermentaba en un jugo. Entonces, cuando se menciona vino, se habla de ese vino. Ya ahora el vino ha cambiado porque le echan el alcohol el alcohol metílico para poder madurar a la uva y eso es lo que hace daño. Pero en ese tiempo era un jugo de uva y decían, estos han tomado vino, por eso están así, ni cuenta se han dado cuánto habrán tomado. Pero no, era el poder del Espíritu Santo. La historia dice que Pablo se levantó Pedro se levantó. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, a ver, hermanos, pónganse en cola, voy a profetizar a cada uno. Eso dijo Pedro. A ver, los enfermos a este lado, los voy a sanar. ¿Qué hizo Pedro? Miren lo que dice en Hechos 2, 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestar atención a mis palabras, porque estos no están embriagados, como penséis, que es solamente la 3:a hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué hizo Pedro? Recordó la profecía de ¿quién? De Joel. Y no dijo, se ha cumplido la profecía. Simplemente él dijo lo que ha dicho el profeta. Vino revelación a Pedro y dijo, lo que está ocurriendo en este momento, no se sorprendan, es lo que dijo el profeta.
Y entonces dice que Pedro se levanta y dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así los que le recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. En un ratito, hermanos, 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. ¿Qué es lo que él anunció, Pedro? ¿No fue a Dios? O dice que se paró y dijo, vamos a hacer, a ver, los enfermos acá, los que quieren plata acá, los que quieren sanidad, los que quieren nacer de nuevo. ¿Hizo eso? ¿Los formó por cola para que vean el poder de Dios? ¿Los endemoniados acá para que vean cómo saco los demonios? ¿Hizo eso? No hizo eso, simplemente reconoció la palabra que ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo que le faltaba a los fariseos, reconocer a Cristo, encajarlo en el Antiguo Testamento, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué necesitamos para entender en esta vida, hermanos? El Espíritu Santo. Miren, ¿eso qué significa? ¿Que me queda 8 minutos? Sí, ¿no? ¿O estoy leyendo mal? Sí. Pedro, ¿qué dice Pedro en la segunda carta de Pedro 3:17? Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no que sea siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de vuestra firmeza. Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Qué está enseñando Pedro? ¿Qué está enseñando? ¿En qué debemos nosotros tener conocimiento? ¿Qué debemos creer? La gracia. Hermanos, el Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros a crecer espiritualmente. Esa es la función, creer en la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Eso venimos predicando y predicando y a la gente le cuesta entender que tú eres santo. ¿Tú me crees, Patricio, que eres santo? Hermanos de Venezuela, ustedes son santos, ¿creen en eso? Amén. Nancy, eres santa. Amén. ¿Por qué somos santos? ¿Por lo que nosotros hacemos o porque Él lo hizo? Porque Él lo hizo. Ahora dice, Santiago 4:5. Dice, ¿os suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu, el que le hizo morar entre nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quién es humilde, hermanos, en esta temporada? Cuando hay alguien que viene y me dice, pastora, ¿sabe qué? No solo he metido la pata, he metido las 4. He arruinado toda mi vida. Yo soy el culpable. Ese es un buen punto, ¿sabe? Porque es humilde. Solo el soberbio se pone en la posición, no es mi culpa. No, el perro tiene la culpa, el gato tiene la culpa. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. ¿Saben qué se llama eso? Soberbia. Y Dios dice que da gracia a los humildes. Y el humilde es el que reconoce que en su vida necesita a Cristo Jesús. Y sin Cristo no puede caminar en esta vida. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día? Hoy en día está en la iglesia permanentemente hasta que venga la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para hacer lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento? Hermanos, hace poquito alguien me decía, pastora, ¿sabe qué? No sé qué hacer, me dijo.
porque me he ido a otro lado y los he visto pactando, están pactando. Le digo, sí, sí. ¿Y tú qué has hecho? Me he salido. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Le digo, pastora, no. Y yo estaba esperando la llamada de este pastor para que me diga, ¿sabe qué? Hay un hermano de acá de la iglesia. Hermanos, tú no puedes hacer ningún pacto con nadie. ¿Sabes por qué? Porque el pacto que hizo Cristo por nosotros no se puede, es muy incalculable. O sea, lo que Él ha hecho es suficiente. Lo que tú hagas no le va a llegar ni siquiera a la suela del zapato. Por eso es por gracia. ¿Qué quiere decir? Es gratis. ¿Necesitas algo? Dios te lo va a dar gratis. ¿Necesitan algo de mí? Yo se los voy a dar gratis. ¿Necesito algo de ustedes? No, no. Ah, ya. No, se quedan ahí asustados. Todas las cosas en el reino las hizo Jesús, y todo lo que, si nosotros empezamos a leer en Filipenses, por ejemplo, y con esa vamos a terminar, ¿ya? Filipenses 12:13, acá escribe Pablo. Es un apóstol que, a pesar que era de la edad de Jesús, no tuvieron la oportunidad de conocerse, eran promoción, pero no lograron a verse. Pero él era un perseguidor de cristianos. Luego hay toda una historia donde él se convierte en apóstol. Y gracias a las cartas pastorales que Pablo ha dejado, es la base de toda nuestra doctrina, hermanos. Pero miren lo que dice Pablo aquí. Dice, de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, una cualidad. Un hijo de Dios es obediente. ¿A quién? A Cristo mismo. No solo yo cuando estaba presente, él dice, ¿no? Porque Pablo en ese momento estaba en la iglesia y después dejó de ir a la iglesia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ya estaba en la cárcel. Ocupaos vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hermanos, a veces nace algo en el corazón en hacer cosas para Él, pero ¿sabes quién te pone eso? Dios mismo, el querer. Y mucha gente viene con ese querer, yo quiero hacer, y después se van enfriando. ¿Por qué? Y Pablo lo explica más abajo. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hacerlo todo sin murmuración y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es torcido? Torcido es esto, hermano. ¿Esto qué es? Una hoja. La puedo usar de repente ya para escribir acá, ¿no? ¿Qué es torcido? Torcido es esto. Esto es torcido. Así. Así. Esta generación, ahora él está hablando de la generación de ese tiempo. Pero en ese tiempo la gente no creía en Jesús. Por lo tanto, ¿qué era? ¿Qué es? Pecado. ¿No es cierto? Así lo describe. En esta generación hay gente que también no cree en Jesús. Entonces, ¿están en qué? Ya, entonces, ¿qué tienen? ¿Su mente cómo está? Torcida. Entre el tiempo más pasa, más torcida. Un ejemplo. En mis tiempos, ¿ya? Cuando un joven se levantaba y decía, pero ¿cuál es el problema? Los hombres casados pueden tener una canita al aire, no hay ningún problema, ¿no? Si todos lo hacen, ¿verdad? Todos lo hacen, ¿verdad? Entonces está bien, decía. En mis tiempos una mujer, cuando escuchaba eso, eran dos opciones. Una decía, está bien, entonces vas a esperar cuando te duela la cabecita a ver qué tal te siente. O bien, la cortamos y nos separamos. Y muchas parejas se han separado. Hoy en día se ha torcido tanto, hermano, que he visto por televisión una pareja decir, mi esposa sabe las aventuras que yo tengo. Y decía, ¿qué está pasando? Porque si somos esposo, no debemos escondernos nada.
Y yo estaba esperando a ver que diga la esposa algo, ¿no? Y cuando la esposa habla, dice lo siguiente: yo también me voy con mis amigos y él sabe cuando yo tengo algo. Y yo solamente miraba y decía: mentes retorcidas. Pónganse todos en calidad de hijos. Yo también soy hija. ¿Te gustaría que tu papá y tu mamá tengan esa forma de vivir en su casa? Yo no, lo siento mucho. Yo llego a los 17 y me independizo, o me voy, o me escapo, o lo que hago, lo que sea, pero es abominable, hermanos. Cada día se empieza a torcer esta generación. Y ustedes se enfrentan a esa generación todos los días. Hay que estar dando ofrendas a las personas para que te agilicen los papeles. Hay que darle ofrenda al policía para que no te ponga la multa. Hay que estar dando ofrendas a todos. Y si no lo haces, ¿qué pasa si no lo haces? Dice, no sale. Hermanos, me doy el trabajo y yo he sacado muchas cosas sin pagarla a nadie. Tienes que darte nomás por el trabajo, formar tu cola, poner tu cara de buena gente, que por favor, que te ayuden, y vas a hacerlo. Y si sale. Ahora el Espíritu está a favor tuyo. Ni la cola vas a formar, te van a decir pase usted, se van a equivocar con alguien, te van a dejar pasar y lo vas a hacer rápido. Y tú dices, ¿a mí? Oh, bueno, pues. Ay, ¿no era usted? No, pero ya que estoy, ya siento mi asiento, ya está. Así es, porque el favor de Dios, ese favor inmerecido, lo tenemos ahora. Y para terminar, hermanos, la generación cada vez se tuerce. Ahora, ¿lo puedo usar? Y si lo retuerzo y lo plancho, puede ser, ¿no? Que de repente. Pero qué feo, hermanos. Solo esto puede hacer Cristo Jesús en tu vida. Después nosotros no podemos hacerlo. Entonces, así como en esa época que vino el Espíritu Santo con ese fuego y que la gente oraba en lenguas, y ahora está el Espíritu Santo, hermanos, ahora lo tenemos disponible. ¿Para qué? Es tu ayudador, es tu consolador. ¿Necesitamos? Sí lo necesitamos. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿qué sale por tu boca? Amo a Jesús. Y no me da vergüenza decir que amo a Jesús. Vergüenza me daría de que, no sé, me acuesto con varios o me voy a las discotecas. Porque esa generación cada vez está más torcida. Y muchos cristianos pisan a veces esos lugares creyendo que está bien. A veces, ¿saben qué, hermanos? Me da ganas de ir y de una oreja sacarlos. O de repente me quedo a bailar ahí también, no sé, ¿no? Quiero descubrir cuál es la razón, ¿no? Pero todo lo que el mundo te da, hermanos, todo lo que el mundo te da, generalmente es torcido. Y solo el Espíritu Santo te va a guiar. Y esta mañana y este día es lo que nosotros recordamos, que la historia de la iglesia empezó en esa fecha, con poder. Pedro salió y predicó y 3,000 se convirtieron. Y desde ahí la iglesia ha ido extendiéndose y somos hartos, hermanos. No dejemos que gente quiera negociar con los dones del Espíritu Santo. Ese es el problema de Dios. Pero cuidémonos nosotros como familia. No dejemos que eso pase. Las cosas de Dios no son para cobrarlas, es para darlas. Amén.